Bien, voy a compartir. ¿Está grabando? Sí. Bueno, vamos a ir. Qué pena, creo que se cayó la conexión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Creo que se había caído la conexión, no sé qué pasó ahí. Bueno, retomando lo que veníamos viendo. Estábamos viendo en la clase pasada el tema del sobre número uno, ¿no? La elaboración del sobre número uno y verificando como la información que tenemos que tener en cuenta para armar ese sobre número uno. Entonces, dentro de lo que habíamos visto, vimos que podíamos de pronto en las herramientas y la tecnología que hay ahora, podemos por el medio del chat GPT o de otro tipo de inteligencia que haya artificial, podemos realizarle esta pregunta que le hice yo acá al, al chat, donde dice, realice una lista de todos los documentos que se deben presentar, que deben presentar los oferentes, empezando por la carta de presentación de la oferta. Sí, entonces le pedí que no me hiciera una lista de un pliego de condiciones que cargué y entonces eh, digamos que el chat GPT me saca, aquí está la respuesta, me enumera una cantidad de documentos y como la lista que les hablaba yo, como el índice de todos los documentos que necesitamos verificar y llenar en la propuesta. ¿Sí? Entonces, mire que acá nos muestra toda la información, nos ayuda a sacar un listado y también nos ayuda a sacar, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta para la oferta económica sobre número dos. Entonces, con esta herramienta que tenemos ahorita, la parte tecnológica, podemos analizar muchas cosas del pliego, ¿sí? Podemos verificar mucha información del pliego. Dentro de esa información, pues, eh, tener ese listado de todos los documentos que menciona el pliego y ya después uno realiza minuciosamente la inspección de cada documento para ir verificando que no se le quede ningún documento por fuera. ¿Listo? Entonces es una buena alternativa aprovechando la tecnología que tenemos ahora a la mano. Bien, entonces dentro de el tema de los documentos habilitantes, hay un punto que los pliegos de condiciones mencionan y se llama la capacidad residual, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a encontrar en los pliegos de condiciones de obra el cálculo de la capacidad residual, ¿sí? del proceso, la capacidad residual del proponente. Entonces, eh, el, el pliego de condiciones explica cómo se calcula, porque eso es una fórmula, y pues la estoy señalando acá, es una fórmula, y entonces digamos que ellos explican todo el proceso de cómo se realiza esa fórmula, cómo cada letra que representa, ¿sí? Aquí la podemos ver, qué representa cada una de ellas y, y cómo se va calculando los valores para poderlos ingresar a la fórmula, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, el pliego de condiciones y todos los pliegos de condiciones dan una explicación de ello, pero nosotros tenemos que anexar un aplicativo que nos da Colombia Compra Eficiente. ¿Sí? Entonces, les voy a enseñar a manejar el aplicativo y les voy a enseñar a poderlo descargar. Entonces, en el navegador, por favor, en el navegador ingresen a la página de Colombia Compra Eficiente, colombiacompra.gov.co, y cuando estén ahí en la página, se desplazan hacia abajo, y encuentran esta parte que dice servicios e información. ¿Listo?
Y ahí en esa parte, dice acá en la parte inferior derecha, dice manuales y guías. Entonces le damos clic en manuales y guías. Bueno, ahí nos desplazamos un poco más abajo y nos sale acá un buscador de contenido. Entonces aquí donde dice filtrar por temas, ustedes despliegan la ventana. Acá les dice capacidad residual y le dan clic ahí y le dan a la lupita a buscar. Listo, los espero ahí. ¿Sí encontraron? No sé qué está sucediendo, que hasta dónde me pudieron entender que se reinició otra vez Que el filtro. ingresáramos a la página de ingeniero. Señor, Que ingresáramos a la página. entrar a la página, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, están aquí en la página de Colombia Compra Eficiente, tienen la parte inicial. No sé por qué se me reinicia la plataforma. Eh, en la parte, después de que entran ahí, se desplazan hacia abajo y en la parte inferior derecha dice manuales y guías. Le dan clic en la parte de manuales, guías, manuales y documentos. Se desplazan hacia abajo y aquí donde dice filtrar por temas, aquí sale capacidad residual. ¿Sí? ¿Ya pudieron llegar ahí? Entonces, cuando le damos capacidad Eh, residual, se nos abren estas dos como opciones, ¿cierto? Esta opción y esta otra opción. Entonces, esta opción que está acá es el aplicativo, que es la que vamos a descargar. Y pues si ustedes quieren, para entender todo el aplicativo, esta es una guía en donde explican a fondo cómo funciona la fórmula y pues todo lo que vamos a ver, digamos, explicando el porqué de los valores que van a salir en el resultado y cómo funciona esa fórmula que vamos a aplicar. Entonces ustedes le dan clic al enlace, les sale esta ventana y aquí abajo dice descargar documento completo. Entonces le dan clic, él nos descarga una carpeta aquí en descargas. Vamos a ver aquí, nos descargó esta carpeta y esa carpeta contiene este archivo. Entonces, si quieren, y ese archivo es el aplicativo. Ustedes le dan doble clic y ahí queda ese archivo que están viendo ahí en pantalla. ¿Sí lo pudieron descargar? sí, señor. Listo. Listo. Entonces vamos a empezar a mirar cómo se llena el aplicativo. El aplicativo tiene en algunas oportunidades, arroja unos errores, ya van a ver, salen unos errores, pero es muy fácil de volver a corregir lo que de pronto a veces bota él como error. Entonces en el aplicativo iniciamos el aplicativo, pues, como el orden es información general, sí, que es aquí ingresando a este enlace. Luego vamos a seguir a la información del proponente y luego a la información de los contratos en ejecución. Entonces, como para ponerlos un poquito en contexto a qué se refiere el tema de la capacidad residual de contratación, vamos a imaginarnos esa línea que dibujé ahí en color amarillo. Imaginémonos que esa es toda la capacidad que tiene una empresa o el proponente, sí, porque puede ser también una unión temporal o un consorcio. Esa es toda la capacidad que tiene de contratación
una empresa, ¿sí? Digamos, ese es el 100%. Y cuando estamos hablando en la capacidad residual, no solo se habla de la parte financiera, sino también de la parte técnica. Entonces, lo que evalúa el aplicativo es que si esa empresa tiene un contrato que está consumiendo una parte de una parte de, de esa capacidad residual de contratación que tiene el proponente, entonces lo que evalúa el aplicativo es que si la otra parte que queda de capacidad para contratar esto nos alcanza para poder cumplir con el contrato en el cual estamos participando. Y básicamente es eso lo que mide el aplicativo. ¿Listo? O lo que mide el proceso. Eso es básicamente lo que se realiza. Entonces vamos a empezar acá. Pueden ingresar al en la parte superior donde dice proceso de contratación, dice información general. Voy a aumentarlo un poquito aquí para que se vea mejor. Voy a ingresar porque no deja. Ah, por los macros. ¿Alguno de ustedes puede abrir el archivo cuando le dan ahí? No, señor. ¿No lo deja por los macros? Vamos a... Entonces, el aplicativo nos da esta carpeta que está comprimida. Le di descomprimir, nos da cuál archivo nos da. Este archivo, Propiedades. Clic derecho, pero, propiedades, sí. primero clic derecho en el archivo. Clic derecho, propiedades. um, ¿En dónde estará esa parte? Ah, propiedades. ¿Y qué le da? En la Avanzado. parte de bloquear. No, de bloquear. Acá, Eso. desbloquear. Ok. ¿Los demás compañeros vieron? Ah, no puede tener dos libros abiertos. Pensé que tenía este guardado ya. A ver si eh, es que tenía dos libros con el mismo nombre. O sea, ya estaba abierto, pero no me he dado cuenta si ya iba a funcionar el contenido. Ah, ok, sí. Ingeniero, muchas gracias. Los demás compañeros Un gusto. sí. Ingeniera Mariana, ¿en qué en qué le puedo ayudar? ¿A descargar el archivo? Ingeniera, sí. Bueno, le voy a explicar cómo lo puede descargar y hace la parte que acaba de ver para que, para que lo pueda manejar. Entonces, en la página de Colombia Compra Eficiente, en la página de Colombia Compra Eficiente, cuando usted inicia con la página, voy a ponerla acá desde el inicio, al iniciar, despliega hacia abajo la página. En la parte inferior derecha dice aquí manuales y guías, ¿sí? Manuales y guías. Le da clic en manuales y guías, se despliega hacia abajo y ahí en la parte de abajo dice filtrar por temas. Entonces le da clic en filtrar por temas, le sale aquí capacidad residual, le da clic y él automáticamente le busca eh, dos resultados. Entonces, el primer resultado es el aplicativo. Usted le da clic y él le descarga esa carpeta que estábamos viendo con el compañero. Y la otra, el otro documento es pues la explicación de toda la fórmula y de todo el proceso que vamos a ver, ¿sí? Si lo quieren descargar, lo pueden descargar, lo leen después, lo analizan y chequean. ¿Listo? Vale, ingeniera. Con mucho gusto, ingeniera.
Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ingresen a la parte donde dice información general. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Listo, entonces tenemos acá, dice información del proceso. Entonces, presupuesto estimado del proceso en pesos. Entonces, vamos a tomar como ejemplo este pliego que estábamos manejando. Voy a buscar aquí, a ver si me sale acá por valor. Me salen muchísimas. Bueno, aquí a las primeras páginas. En las primeras páginas encontramos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El presupuesto oficial. Claro, acá está. El presupuesto oficial, ¿cierto? Entonces voy a copiar el presupuesto oficial y pues creo que ahí lo puede leer bien. Sí, presupuesto oficial. Fecha de presentación de la oferta. ¿Sí? La fecha de presentación. Entonces, ¿cuál es la fecha de presentación de la oferta? La fecha de cierre. ¿Dónde la encontramos? En el cronograma que tengamos. Como el cronograma no lo tiene aquí, ¿se acuerdan? Hay que verificarlo en el cronograma que publica la entidad. Vamos a inventarnos una fecha. No sé si alguno se acuerde de la fecha que tenía, pero vamos a ponerle 5 de noviembre como por poner una fecha, por poner una fecha. Porcentaje del anticipo, ¿sí? Entonces, lo mismo, aquí en el anticipo, buscamos si el proyecto tiene anticipo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si tiene anticipo? Entonces, en la forma de pago, vamos a ver si aquí en la forma de pago si en la forma de pago nos muestra que tiene anticipo. Dice acá, minuta y condiciones del contrato. Bueno, pero ahí no sabemos todavía si tiene anticipo. Ah, mire, tiene un anticipo. Anticipo y o pago anticipado. Entonces, este contrato tiene un anticipo del 30%, este proyecto. ¿Listo? Entonces, colocamos ahí el 30%. Si no tiene anticipo, pues colocamos cero. Y los pliegos de condiciones siempre especifican eso. El pliego de condiciones siempre nos dice si tiene anticipo o no tiene anticipo. ¿En dónde lo encontramos siempre? En la forma de pago, ¿sí? Es lo más normal que en la forma de pago encontremos eh, el anticipo que va a tener el proyecto. ¿Listo? Plazo estimado del proceso de contratación en meses. Entonces, en meses, también aquí, vamos a escribir aquí plazo. Vamos a irnos a las primeras páginas a ver si plazo, 3 meses, ¿sí? 3 meses. Tengan presente que si por algún motivo, digamos, por ejemplo, el plazo no lo dan en días, pues dividan esos días en 30 siempre. Para efectos de contratación, el tema en la parte de en contratación, cuando vamos a verificar alguna información en meses, siempre lo toman los meses de 30. Así, pues sabiendo que hay meses que tienen 31 o febrero que tiene 28, pero la cuenta siempre la hacen sobre 30 días. ¿Listo? ¿Así está bien? ¿Llenaron la información? Le damos guardar información. ¿Listo? Hasta ahí. Lo sigo, me comentan. Ingeniero, ¿puede esperar 5 minuticos? Claro. Ingeniera, cuéntenos. El ingeniero John fue el que me colaboró con lo del archivo.
No me acuerdo quién fue el que nos ayudó a desbloquearlo. Básicamente era porque lo estábamos haciendo en la carpeta comprimido, que no nos funcionaba. Bueno, ¿alguien más tiene alguna dificultad o todos van ahí, los que lo están haciendo? Sí lo están haciendo todos en el computador. Sí, señor, aunque tengo una duda, ingeniero, qué pena. El Sí. 30% para qué, bueno, El 30% es del anticipo. del anticipo. Ah, eso lo trae especificado el... Entonces, en el pliego de condiciones, cuando uno está analizando el pliego de condiciones, busca, con la palabra anticipo, puede buscar qué anticipo le van a dar al proponente que se gane el contrato, va a tener un anticipo, ¿sí? Entonces, eh, el pliego de condiciones nos dice qué anticipo tiene ese contrato. En este caso, para este proyecto es del 30%. Eso varía. Hay también muchos contratos que tienen el 0% de anticipo, o sea, no tienen anticipo. Hay otros que tienen un porcentaje menor. He visto anticipos del 10%, ¿sí? Entonces, eso depende de la entidad y del análisis que haya realizado la entidad. ¿Listo, ingeniera? Vale, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya lo pudiste colocar en el qué? En el, en la casilla de donde corresponde. Sí, señor. Bueno, ok. Bien, entonces, continuando, y cuando terminen de llenarlo, aquí los 3 meses, ¿cierto? El plazo, 3 meses, cuando terminen de llenarlo, le va a guardar información. Vamos a seguir aquí con donde dice proponente, información del proponente. Entonces, ingresen ahí, démosle ingresar. Ahí nos despliega una ventana. Esa ventana nos pide el nombre del proponente. Entonces, el nombre del proponente, pues, si es. Si una empresa se está presentando singularmente, o sea, sola, ¿sí? Pues se coloca ahí construcciones ABC limitada y aquí donde dice es un oferente plural, le va a colocar uno que no, ¿cierto? Porque se está presentando solita. Pero si Dije, es, sí, ¿podría repetir eso? Es que me cortó o sea, sí, no claro. escuchamos bien. Vale, listo, ingeniero. Tranquilo. De eso se trata. Seguimos acá, entonces le vamos a ingresar, ¿cierto? La información del proponente. Entonces, aquí nos está pidiendo el nombre del proponente. Entonces, en el nombre del proponente, lo que nos está diciendo es que si el proponente es plural, o sea, si es un consorcio o una unión temporal, uno le coloca aquí que sí, porque está preguntando si es plural y cuando no es plural es cuando se presenta como una empresa solita, ¿cierto? Acá, construcciones ABC Limitada, construcciones ABC SAS, construcciones ABC SA, ¿sí? Algún tipo de empresa o de persona jurídica o de persona natural. También puedo colocar aquí no y colocar el nombre de la persona natural porque se está presentando sola. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Que es singular. Y aquí, plural. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer como si fuera plural. Vamos a inventarnos un nombre acá. Unión temporal. ¿Cómo se llama el Ponedera? Es que se llama el municipio que... Este es Ponedera, ¿cierto? Vamos a ponerle así simplemente. Unión temporal Ponedera. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer como si fuera una unión temporal y el proceso y todo lo que se haga es lo mismo como si fuera un consorcio o como si fuera
singular, ¿sí? Pero entonces lo vamos a hacer plural, pues para que se vea cómo se llena la información en caso de que sean dos o más empresas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ingeniero Carlos, ¿sí se Sí, señor. entendió? Vale, bien. Entonces le damos OK. Aquí nos pregunta cuántos integrantes participan en la sociedad. Entonces le voy a dar dos porque el proceso es lo mismo si son tres, si son cuatro, si son cinco empresas las que conforman el consorcio o la unión temporal. ¿Listo? Y le voy a aceptar. Entonces nos aparece esta otra parte, esta otra pantalla. Ahí están bien. Les iba a preguntar que está lloviendo fuerte por acá y no sé si la lluvia se escuche o haga interferencia. ¿No? ¿No molesta la lluvia, el sonido? Al momento se escucha bien. Bueno, gracias. Listo, entonces, dos empresas. Obviamente, cuando nosotros ya vamos a desarrollar esta parte, ¿cierto? Cuando nosotros estamos llenando toda esta parte y vamos a llenar aquí el tema de las dos empresas que estamos viendo acá. Cuando ustedes van a hacer esto, obviamente ya los dueños de las empresas se reunieron y verificaron la información y ya tienen un acuerdo y ya saben cómo van a participar las empresas. ¿Por qué? Porque mire que aquí nos piden los porcentajes de participación de las empresas, ¿sí? Entonces, recuerdan la clase pasada que vimos que en un acta de constitución del consorcio o un acta de constitución de la unión, de unión temporal, ¿cierto? Que vimos esa parte. Entonces, para ello nosotros ya tenemos que tener, obviamente ya los dueños de las empresas se reunieron, verificaron la forma como se van a asociar, hicieron sus acuerdos comerciales entre empresas y analizaron la mejor forma de participar, que cumplan con el pliego y que cumplan con las exigencias, ¿cierto? De la experiencia y todo lo que hemos estado hablando en la clase anterior, ¿sí? Entonces, cuando ya se sabe esa información, pues nosotros podemos realizar este documento. Entonces, para el tema aquí del ejemplo, voy a colocar aquí empresa uno, empresa 2, solo por poner un nombre, ¿cierto? Porque aquí dice nombre de la empresa, entonces pues uno coloca el nombre de la empresa. Vamos a colocar aquí 70% y aquí un 30%. Por poner un ejemplo, eh, me han preguntado de dónde sale esto, ¿cierto? ¿Por qué 70 o por qué 30? Entonces, vuelvo y les digo, primero que todo, esto sale del análisis del pliego. ¿Por qué 70 y por qué 30? Porque cuando ustedes hacen el consorcio o la unión temporal de dos o más empresas, ustedes deben analizar que la experiencia que está aportando la empresa uno, eh, al multiplicar esa experiencia por el 70% me va a representar determinada información para cumplir con el pliego. Y lo mismo si lo hago con la empresa 2. También tengo que verificar que cuando multiplico la experiencia de la empresa y la capacidad financiera de la empresa 2 por el 30%, me sirva para lo que me está pidiendo el pliego, ¿sí? Digamos que en el pliego de condiciones, en tanto en la parte de experiencia como para indagarlo un poquito más. En la parte de experiencia, me parece que en la página era, no me acuerdo ahorita qué página era la de la experiencia para este proyecto, en la experiencia, la página 26. Cuando uno está revisando la parte de la experiencia, eh, en todo esto nos explican que si nosotros hacemos un consorcio o una unión temporal, eh, cada uno de esas empresas, dependiendo del porcentaje, aporta eso mismo de experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que la sumatoria
de cada una de esas experiencias es la que las que nosotros debemos verificar que cumpla con lo que nos pide el pliego, ¿sí? En este caso, por ejemplo, creo que había que cumplir con el tema del área. Y si vamos a ver el pliego, el otro pliego que teníamos por ahí de ejemplo, ¿sí? Que era el del otro proceso, este que vimos de ejemplo. Entonces, si vamos a verificar la experiencia, vamos a hacerle, como para que lo entendamos un poquito más, la experiencia que nos estaban pidiendo acá. Entonces, cuando yo haga el consorcio o la unión temporal, tengo que revisar que el consorcio y la unión temporal que voy a realizar me tienen que cumplir con esta parte de la experiencia, ¿cierto? O sea, las dos empresas o tres o las que se unan tienen que cumplir con esos contratos, ¿cierto? Con esos códigos que dicen ahí. Y después de cumplir con ello, también tienen que con esos, el consorcio, al unirse, los contratos que aporte cada empresa deben cumplir con estos requisitos, ¿sí? Entonces acá nos explica, el pliego nos va diciendo que cuando hay consorcio o unión temporal, ¿cómo funciona eso? ¿Sí? Por ejemplo, miren aquí que el pliego nos explica, ¿sí? Que en caso de que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, se valora la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué se refiere también esta parte? Les voy a explicar con este archivo que lo vimos la clase pasada. Este archivo. Por ejemplo, yo me voy a presentar en un consorcio y yo voy a aportar ese proyecto, ese contrato lo voy a aportar como experiencia. El contrato costó, el valor del contrato estuvo en todo este valor, pero yo estaba en un consorcio, vea que está como C, y iba en un 70%. O sea que si yo aporto este contrato, ¿cierto? Lo voy a aportar como experiencia al proyecto al que nos vamos a presentar. A mí en ese contrato solo me va a valer esta parte, porque es el 70% de esto y como yo estaba en el 70% de participación, entonces solo puedo aportar esta parte como experiencia por el valor. ¿Sí me hago entender? Porque está afectado, por ese 70%. Y debo revisar el pliego si yo en la nueva estructura que nos estamos presentando como consorcio o unión temporal, por ejemplo, voy en el 50%, entonces tengo que afectar este valor por el 50% y eso es lo que estoy aportando yo de experiencia en ese proceso, ¿sí? En el nuevo proceso. Entonces, esa partecita siempre nos la dice el pliego si es así o no, ¿sí? Siempre nos dicen si los asociados de un consorcio de unión temporal se van a participar y van a presentarse para la experiencia, tienen que afectar ese valor de la experiencia por el porcentaje de participación. ¿Y por qué nos piden eso? Porque nosotros, por ejemplo, aquí en este proceso como tal, teníamos que cumplir que los contratos, ¿cierto? Porque aquí dice cada uno de los contratos estén con el 100% del presupuesto oficial. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo presento un contrato así con todos esos porcentajes, tenemos que verificar que ese contrato cumpla con esa exigencia. Y si no, no sirve, no funciona. ¿Listo? ¿Se entendió un poquito eso o muy enredado? De todas maneras, el pliego de condiciones siempre nos dice, eh, qué, qué características y qué condiciones debe cumplir el consorcio o la unión temporal cuando se va a aportar la experiencia. ¿Listo? Entonces, uno tiene que muy juicioso leer eso para verificar esos porcentajes.
Entonces, con base en ese análisis, ellos ya saben cómo se van a asociar, con qué porcentaje se van a asociar. Y por ejemplo, recuerden que vimos que en las causales de rechazo, ¿sí? ¿Se acuerda que vimos lo de las causales de rechazo? En donde nos indica que si uno no cumple con una causal de rechazo, pues queda eliminado, ¿cierto? Y por ejemplo, una de las causales de rechazo, para el ejemplo, ya que lo tenemos acá, es por ejemplo esta causal de rechazo. Entonces, dice aquí que si los integrantes del consorcio, unión temporal o proponente plural tengan un porcentaje de participación inferior al 10%. Entonces, todo eso se analiza antes de realizar el consorcio, todos esos pormenores. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta eso y, por ejemplo, colocamos que aquí vamos en el 90 y en el 95, nosotros armamos todo y estamos incumpliendo con una causal de rechazo. Apenas vean que estamos por debajo del 10%, ¡pum!, eliminados. ¿Sí? Entonces, toda esa parte se analiza y en la parte más importante para poder cumplir y que quedemos habilitados es en el tema de cumplir con la experiencia y con los indicadores financieros, ¿sí? Aparte, obviamente, de la del personal, pero para poder estar habilitados, la parte de la experiencia es obviamente muy importante. Es la parte más importante para poder quedar habilitado, ¿sí? Entonces, nosotros en lo que hemos estado viendo, estos documentos jurídicos son todos muy fáciles porque son documentos del RUT, de la Cámara de Comercio, de la DIAN, los documentos propios de la empresa. Ya, estos documentos financieros pues hacen parte de toda la parte del balance y uno chequea que cumplan. Y la parte técnica, entonces viene la parte de la experiencia y del personal. ¿Sí? Entonces, ahí en esa parte es donde tenemos que estudiar muy juiciosos que cumplamos a cabalidad esa experiencia para quedar habilitados. Ya posteriormente, pues analizamos los documentos que nos dan puntos, ¿sí? Con la propuesta económica para poder ya mirar cómo vamos a ganarnos los puntos que más podamos ganarnos en los documentos que tengamos que montar, que sean puntuables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a suponer para este proyecto que con esa información de 70-30 nos funciona. Le vamos a dar guardar información. Bien, aquí nos dice información financiera del proponente. Entonces, miren que acá nos dice, en esta columna primero, nos muestra que dice más de un año de información financiera, ¿cierto? Aquí en esta parte. Esta columna nos dice más de un año de información financiera. Y aquí, menos de un año de información financiera. ¿A qué se refiere esto? Aquí nos dice que marquemos con una X alguna de las dos opciones. Entonces, cuando nos preguntan que más de un año de información financiera es para las empresas antiguas, o sea, las empresas que ya llevan, como su nombre lo especifica ahí, más de un año de información financiera. Y las empresas siempre cierran su año fiscal el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces, si nosotros constituimos una empresa en este año, el primer cierre fiscal que va a hacer esa empresa va a ser el 31 de diciembre de este año, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la empresa 2 se constituyó este año y que la empresa uno ya tiene varios años en el mercado, ¿sí? Entonces la vamos a poner así para llenarlo como si lo hiciéramos con una empresa recién constituida. ¿Listo? Entonces le damos XX y le damos guardar información. Bien. Aquí nos pasa, nos da en la siguiente parte, nos dice ingresos operacionales del proponente. Entonces resulta que por defecto Colombia compra a la empresa 2 que fue la que inició actividades este año, le coloca un valor de ingresos operacionales, ¿sí? Un estimado.
¿Y por qué lo hacen? De pronto, esto, dentro de los parámetros y los análisis que hace Colombia Compra Eficiente, muestra que es un valor ponderado que le dan a la empresa porque aún no ha hecho su cierre fiscal. En cambio, las empresas que ya llevan más de un año, por eso aquí dice, por favor ingrese el mejor ingreso operacional de los últimos 5 años, ¿sí? De los últimos 5 años, o sea que para una empresa que esté vigente y si lleva muchos años contratando, los últimos 5 años sería 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta parte? Que de esos 5 años se escriba aquí en pesos el valor, el mayor valor que se ha contratado en ese año. Entonces, nosotros muchas veces no manejamos esa información, pero sí la tiene nuestro contador o el contador de la empresa, ¿sí? Entonces, él nos va a decir cuál es el año con el mayor ingreso operacional de esos últimos 5 años. De todas formas, cuando uno está llenando esta información, en los pliegos de condiciones hay unos anexos que se deben llenar para corroborar esta información, ¿sí? Dentro de ellos, la capacidad financiera, vamos a hacer aquí, les voy a mostrar como una especie de balance. Algunos balances tienen unos ingresos operacionales y el ingresos operativos que llaman. Entonces nos dan ingresos operativos, los contratos que sacaron en ese año. Entonces, supongamos que para el ejemplo vamos a copiar un valor muy parecido. Entonces dice que los ingresos operativos son estos, los ingresos operativos de la empresa, ¿ya? Entonces, como son, digámoslo así, como estamos hablando de construcción y de empresas de construcción, entonces los ingresos operativos, pues es todo lo relacionado con los ingresos que haya hecho la empresa en su parte operativa como constructora, en sus contratos. Entonces, vamos a colocar un número, por poner un número cualquiera. Vamos a decir que ese valor es el mejor año en el que de esos 5 que la empresa contrató toda esa cantidad de plata. ¿Listo? Guardar información. Mire, cuando salen esos errores, simplemente uno le da otra vez guardar y él ya lo guarda. El aplicativo bota esos errores y pues no sé, pero uno lo vuelve a guardar la información que está colocando y ya. Bien, ¿van hasta ahí bien? Bueno, entonces le nos pide una información financiera, ¿cierto? Nos está pidiendo una información financiera el aplicativo. Aquí nos dice capacidad de liquidez. Entonces, del balance, vamos a buscar acá de un ejemplo. Entonces, en el registro único de proponentes, recuerden que ahí está la capacidad financiera de las empresas, ¿sí? Bueno, ¿dónde está aquí? Experiencia acreditada. Me pasé la capacidad. Vamos a pasar. Entonces, cada cámara de comercio tiene su formato específico para pasar la información. Aquí creo que está la capacidad financiera. Capacidad financiera, no, acá no son. Este es el balance. Bueno, aquí hay un balance. Acá está la capacidad financiera. Entonces vamos a hacer el ejemplo de pronto con estas dos empresas. Esta empresa ya lleva varios años, ¿sí? De ejemplo, para tomar el ejemplo, tiene varios años de contratación y la otra empresa
es la que está prácticamente recién constituida. Entonces, aquí nos muestra él en el aplicativo, nos dice capacidad financiera, entonces liquidez. Entonces, en el registro único de proponentes, recuerden, podemos ver la liquidez. Aquí, para esta empresa, tenemos aquí liquidez, ¿cierto? Y aquí está el valor de liquidez, 5,58. 5. Capacidad técnica, número de profesionales. Entonces, aquí en el número de profesionales, lo que nos están preguntando es cuántos profesionales tiene disponible la empresa o cuántos profesionales tiene contratado la empresa. Entonces, nosotros podemos colocar, obviamente, el número que vamos a colocar ahí, ¿sí? Si colocamos el número que vayamos a colocar ahí de profesionales, tenemos que demostrar que esos profesionales de verdad están trabajando para la empresa, ¿sí? Entonces, cuando estemos llenando los anexos de esa información, que puede ser un anexo así muy sencillo, ¿sí? Simplemente decir qué personal está vinculado en la empresa, pues al llenar toda la información tenemos que anexar, en caso tal que el pliego no lo pida, se deben anexar pues los contratos donde se demuestra que esos profesionales sí están trabajando para la empresa, ¿sí? O los pagos de planilla de seguridad social donde se demuestre que la empresa le está pagando la seguridad social a esos empleados que tiene, ¿sí? De todas maneras, si yo coloco un valor ahí, el número que yo coloque, yo tengo que demostrar que de verdad esa empresa tiene esos empleados, ¿sí? Vamos a poner que, y aquí dice valor total de contratos en pesos. Ese valor total de contratos es para las empresas que son muy grandes y que pueden llegar a tener una gran contratación ya con los años. Entonces es sacar el valor total de esos contratos. En este caso, por ejemplo, para esa relación sería eso. Y si todos son de obra, porque en este caso todos son de obra, entonces suman, ¿cierto? Suman todos esos valores que tienen de los contratos de obra, de todo lo que lleva la empresa, porque eso es lo que nos está diciendo el aplicativo, que sumen todo ese valor. Entonces aquí, por ejemplo, para este ejemplo, vamos a suponer que esa empresa, de todos los años que lleva trabajando, lleva ese acumulado, ¿sí? Voy a colocarlo aquí, lleva todo ese acumulado. Listo, ahora vamos a hacerlo para la empresa 2, que es la empresa recién, la que se constituyó en este año. Entonces, esa empresa, si vamos a mirarlo el tema de la liquidez, nos da indeterminado, ¿cierto? Y nos da indeterminado porque lo vimos la clase pasada, que nos da indeterminado porque es el pasivo corriente, perdón, el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿cierto? Entonces, como el número lo estamos dividiendo en cero, pues por eso es que nos da indeterminado. Pero para hacerlo, ¿cómo les digo yo? Pues matemáticamente, ¿sí? Si nosotros matemáticamente no podemos colocar acá, eh, pues no podemos colocar indeterminado, ni podemos colocar un número que no sea esto coherente, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Que nosotros podemos decir que tenemos el 100% de nuestra liquidez, ¿sí? Eso es lo que podemos decir, que el capital, todo el capital que tiene la empresa, en este caso todo el capital que tiene la empresa, perdón, todo el activo corriente disponible para trabajar que tiene la empresa, pues lo tiene todo disponible porque no tiene pasivos. Eso es lo que está diciendo el balance. Y eso es lo que nos refleja pues aquí el documento. Entonces podemos colocar que es el 100%, ¿sí? Vamos a poner que solo hay dos profesionales en esa empresa y podemos poner que de pronto como apenas inician, digamos que tienen un contrato,
un contrato pequeño, que ya ejecutaron un contrato pequeño, porque esto es que ya se realizaron, ¿no? Recuerden, ya tienen acta de recibo final y acta de liquidación. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte hasta ahí? Bueno, le damos guardar información. Listo, y vamos a continuar con la otra parte. Información de contratos en ejecución. Le damos ingresar y le voy a colocar aquí lo mismo que les dije ahorita. Si le coloco más contratos en ejecución, pues el proceso es el mismo. No voy a ponerle aquí dos para una explicación. Le voy a colocar que la empresa uno está ejecutando dos contratos y que la empresa 2 está ejecutando un contrato. Y le voy a dar guardar información. Entonces nos abre esta parte del aplicativo. Voy a colocar aquí la información que nos pide. Entonces, valor del contrato uno, valor del contrato en pesos. Vamos a ponerle que ese contrato es de 155 millones. Fecha de inicio. Vamos a ponerle que se inició, pongámosle que se inició en mayo y que el plazo son 10 meses. Entonces aquí nos está preguntando si es oferente plural, ¿sí? Que si en ese contrato se presentaron como oferente plural. Si le colocamos que sí, quiere decir que se presentaron para ese contrato, se presentaron como consorcio o unión temporal y nos está preguntando en qué porcentaje de participación está esa empresa uno en ese contrato, ¿sí? Entonces le va a colocar que va a estar en el 10%. Nos está preguntando ahí que si hay una suspensión, ¿sí? Que si existe en este momento, está suspendido. Si está suspendido el contrato por algún motivo, uno le coloca que sí y coloca la fecha en que se firmó el acta de suspensión. Vamos a colocarle que no. ¿Se entiende esa parte hasta ahí? Vamos a poner otro contrato. 125 millones y lo mismo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 7 de junio. Vamos a poner 6 meses. Vamos a decir que no, no es un oferente plural. O sea que él está en el 100%, ¿sí? Esa empresa, uno, está respondiendo el 100% por ese contrato. Y vamos a colocarle que no está suspendido. Vamos a poner que la empresa 2 tiene un contrato. Vamos a colocar un contrato pequeño. Pongámosle que inició en julio, ¿cierto? El acta de inicio se firmó en julio. Pongámosle que es de 8 meses, no, más poquito, de 4 meses, que no es un oferente plural, o sea que está en el 100% y que no está suspendido. ¿Listo? Entonces, esa información, pues, ¿de dónde la sacamos? Pues si el contrato está vigente, ¿cierto? Tenemos el acta de inicio, sabemos el plazo, el valor de ese contrato, sabemos si es consorcio o unión temporal, si lo estamos trabajando así, y sabemos también si está suspendido o no. Eh, Recuerden que ustedes pueden que un contrato, acuérdense siempre de eso, porque en la contratación, en las licitaciones miran mucho eso. Recuerden que ustedes pueden tener un contrato que ya lo terminaron físicamente, ¿no? Pero si no está liquidado, si no tienen el acta de liquidación firmada, ese contrato está vigente. Entonces habría que ponerlo y reportarlo acá, porque a veces uno ya lo da por terminado. Pero si alguien de la competencia se da cuenta que ese contrato no tiene liquidación y usted no lo reportó acá, pues le pueden decir que su aplicativo quedó mal diligenciado y que no está cumpliendo porque le faltó un contrato. Puede que
puede que le den la oportunidad, porque este es un documento subsanable, ¿sí? Le pueden decir, hay un error, vuélvalo a calcular. Tiene un día hábil o 2 días hábiles para hacerlo. Listo, usted calculó y puede que cumpla. Y listo, no pasó nada. Pero puede que lo incluya y de pronto no cumpla, ¿no? Uno no sabe. Bueno, guardar información. Y ahí ya quedó llena la información del aplicativo, ¿sí? Y le damos calcular acá en la calcular. Entonces, ¿qué es lo que hace el aplicativo? El aplicativo simplemente nos calcula pues toda esa información que ustedes van a ver cuando lean un poquito el pliego y cuando lean todo lo de la parte de la, como escribí aquí residual, cuando lean lo de capacidad residual y miren la fórmula y se den cuenta todo el proceso que se debe tener para poder determinar esta información que nos bota el aplicativo, pues se dan cuenta cómo es todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Simplemente uno imprime, y aquí dice crear PDF, imprime esta hojita. Y esa digamos que es la información de la unión temporal, en este caso que es una unión temporal, es la que creamos, la cual nos está diciendo que con la información que incluimos, sí estamos cumpliendo con nuestra capacidad residual de contratación para presentarnos al proceso que estamos aplicando. ¿Se entendió el proceso, el tema? ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta, y si en dado caso llega a aparecer que no cumple, Bueno, si llega a parecer que no cumplen, pues habrían dos alternativas. Una, empezar a modificar el porcentaje de participación de los contratistas, ¿cierto? De las dos o tres empresas, las que sean, modificar modificar el porcentaje de participación para analizar. Ojo que siempre que estamos modificando esos porcentajes de participación, siempre, recuerden eso, están mirando primero que cumplan con el tema de la experiencia. ¿Listo? Entonces modifica uno esos porcentajes a ver si siguen cumpliendo con la experiencia y chequean si uno está cumpliendo esto. Si ya no cumple, hombre, debe haber alguna empresa que de pronto tiene mucha carga, o sea, de pronto tiene poquita capacidad financiera, pero tiene a tope su contratación. ¿Sí? Que eso se puede dar. O sea, digamos, hay una empresa que tiene, digamos, 3.000 millones de capacidad para contratar, pero tiene un contrato de 1.000 millones y tiene otro por ahí de 1.500. Entonces está casi a full y de pronto se están presentando para un proceso de 2.000 millones. Entonces, por eso puede que no cumplamos, ¿cierto? Y si de pronto nos piden algún otro parámetro financiero dentro de los indicadores financieros como capital de trabajo, no va a cumplir la empresa. Entonces, si no está cumpliendo y si modificamos de pronto los porcentajes para llegar y no nos da, eso hace parte de este análisis y de todo este análisis que hablábamos al principio para tomar la decisión de que, uy, ¿será que sí seguimos? Porque es que no nos da, no nos cuadra, no nos cuadra. Y si de verdad uno no puede con esa empresa, o cambia la empresa para continuar con el proceso, o se olvida uno del proceso y busca otro. ¿Sí? Pero entonces la única, digamos que las alternativas más fáciles que pueden haber es modificar el, los porcentajes de participación para lograr cumplir con la experiencia y que de pronto logremos cumplir con la capacidad residual de contratación. En caso de que no se dé, pues definitivamente no estamos cumpliendo, no se puede. Habrá que buscar otra empresa aliada que tenga de pronto más capacidad para poder lograr eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto al tema de de la capacidad residual de contratación? Bien, vamos a hablar sobre el tema de la propuesta económica. ¿Sí? No hemos hablado de la propuesta económica. Entonces, bueno, quería recordarles que el pliego de condiciones, la entidad contratante siempre nos envía los formatos, ¿sí? Los formatos en los cuales vamos a llenar la información que estamos diciendo en de la capacidad residual de contratación, ¿sí? Entonces, toda esa información que estuvimos llenando en los formatos que la entidad nos va a dar, ahí en esos formatos está la información con la cual se va a llenar para, para poder esto, no lo descargó, para poder, ahora sí como que ya se lo descargó, sí. Entonces, si miramos un poquito esos formatos, entonces ahí vamos a llenar la información que nos están pidiendo, ¿sí? Los contratos, aquí está bien lo de los profesionales, los contratos en ejecución, ¿sí? Entonces, todo lo que reportemos nosotros aquí en estas hojas, en estos formatos, entonces, por ejemplo, para la empresa uno llena uno los tres formatos. Para la empresa 2 llena uno los tres formatos. Y de la empresa uno usted reporta dos contratos. Entonces, tiene que anexar copia del contrato, copia del acta de inicio. Si hay suspensión, entonces copia del acta de suspensión, ¿sí? Hay que adjuntar esa información. Si ustedes aquí colocan que hay tres profesionales, entonces el contrato de los tres profesionales o las planillas de seguridad social de los tres profesionales, documentos que certifiquen que esos tres profesionales están trabajando para la empresa uno, ¿sí? Eso es lo que uno debe anexar. Y aquí también, si tienen contratos en ejecución, entonces reportan toda la información del contrato en ejecución y esa información pues se soporta lo mismo con el contrato, con los contratos que se están adjuntando. Aquí, ¿cuál es el soporte de esta lista de contratos? Mire que aquí dice que tienen que estar inscritos en el RUP. Entonces, todos los contratos que estén reportados en el registro único de proponentes, ¿cierto? Todos los contratos que estén aquí reportados en la parte donde en la parte donde la Cámara de Comercio dice que nos certifica los contratos. Entonces, todos estos contratos que sean de obra y que cumplan con lo que nos pide el pliego, todos los van colocando ahí. Y, y aquí dice el número del contrato en el cual está colocado acá en el registro único de proponentes, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos un consecutivo de contratos. Entonces, si todos esos contratos cumplen, pues entonces uno va colocando el uno, el 2, el 3, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esto. Y la persona que va a revisar, pues mira que en el registro único de proponentes estén esos contratos que uno está reportando. ¿Listo? Entonces, esos son los anexos que uno va llenando con esa información y los va imprimiendo bien ordenados para poder armar ese folio. Por eso, la clase pasada, esa licitación que vimos de la interventoría tiene casi 1000 páginas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues se llena toda esa información y el registro, el RUP de esas empresas era muy grande, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora de la, de la propuesta económica. Vamos a cerrar un poquito los archivos de... Bien, entonces, cuando estamos viendo la propuesta económica, vamos a dar aquí, a ver si nos sale acá en el índice.
que nos habla de esa, esa nos da puntos. Entonces vamos a buscar la propuesta económica aquí en los puntos. Y la propuesta económica siempre nos da puntos y en en cada proceso de licitación nos dicen de qué forma van a evaluar la propuesta económica. ¿Sí? Acá acá está para este proceso. Vamos a buscarlo aquí también. Vamos a ver si nos sale también por la palabra puntos. Si también está así. Oferta económica, acá está. Listo, entonces, ¿qué es importante o cuál es, digamos, el proceso o el consejo que les doy yo en cuanto a a la propuesta económica? Bueno, aquí descargué la propuesta económica, creo que era esta, de, de la licitación que estábamos viendo en la clase pasada, de ejemplo. Ese archivo es un poquito pesado mientras los abren. Entonces, en la propuesta económica, ¿qué hacen las entidades? Y lo más normal, ellos evalúan la propuesta económica con respecto a unas fórmulas que que las sacan dependiendo de la tasa representativa del mercado del dólar del día del cierre de la licitación. Entonces, por ejemplo, esta licitación dice que va a evaluar las ofertas con estos tres métodos: una media aritmética alta, una media geométrica con presupuesto oficial. ¿Sí? Y eso, el pliego de condiciones aquí hacia abajo nos explica cómo hacen el cálculo de cada una de las tres y de qué depende de ¿De qué depende que sea la media aritmética o la media aritmética alta o la media geométrica? Eso depende de que el día del cierre de la licitación entran a la página dólar hoy. Por ejemplo, si hoy fuera el cierre de la licitación, entonces hoy el dólar estuvo a 3.881,81 centavos. Entonces, para ese pliego de condiciones, van y miran que los 81 centavos están en este rango de 75 a 99. Entonces, según eso, evalúan con la media alta, evalúan las ofertas económicas. Eso es lo que hacen. Entonces, toman la tasa representativa del mercado, el dólar, y los centavos, miran en qué rango están. Por ejemplo, para este pliego de condiciones lo tomaron así. Pero ese proceso es el más normal y es el que casi siempre se realiza. ¿Sí? Vamos a ver si de pronto aquí también lo tomaron de esa manera para medir, para evaluar el puntaje con la tasa. Sí. Entonces aquí también, miren, con la tasa representativa del mercado y tomaron cuatro métodos. Aquí son diferentes: mediana con valor absoluto, media geométrica, media aritmética baja, menor valor. ¿Sí? Son diferentes formas de evaluar. Y aquí abajo, pues le explican a uno las fórmulas de cómo calculan eso. ¿Sí? Bueno, entonces antes de ver un poquito cómo sería el proceso de eso, creo que ya abrió ¿qué es importante evaluar acá en la parte del presupuesto oficial? Si uno tiene suficiente tiempo, ¿cierto? Y por eso siempre le he dicho que tratamos de buscar el proceso de licitación en la etapa borrador para tener ese tiempo de revisar y de verificar la información. El pliego de condiciones hay que leerlo y leerlo muchas veces, entender muy bien la experiencia que nos piden, entender muy bien el personal profesional que nos piden, los documentos con puntuación, entenderlos muy bien, poder verificar que estemos armando la información como la dice el pliego, como nos lo pide el pliego de condiciones,
¿sí? Para poder ganarnos la mayor cantidad de puntos. Entonces, de igual manera, eh, si hay tiempo suficiente, pues ¿cuál es la idea? Poder analizar a fondo el presupuesto, tratar en lo posible de analizar, ojalá también, pues los ítems representativos del presupuesto. Está bastante demorado, bueno, ya abrió. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, para el ejemplo que estamos viendo, ¿cuáles serían los ítems representativos del proyecto? Entonces, por ejemplo, este sería un ítem importante de analizar, ¿cierto? Tiene un valor significativo en el proceso, ¿sí? Digamos, es un ítem importante de chequear. ¿Y qué es lo que revisamos? Si este valor con el cual la entidad contratante dice que se puede hacer ese ítem, si ese valor de verdad es un valor del mercado, ¿sí? Si nosotros vamos y analizamos y verificamos lo que nos está diciendo el ítem y podemos decir, ah, sí, ese valor sí es un valor acorde al mercado y nosotros tenemos que dar nuestros valores, los precios de nosotros, los tenemos que dar con base en que no nos podemos superar ninguno de estos valores. En el pliego de condiciones nos dice que nosotros no podemos superar estos valores. ¿Y por qué no los podemos superar? Porque según el estudio de mercado de la entidad, ellos dicen que con estos valores eh, se cumplen y están bien según el mercado y la zona donde se va a desarrollar el proyecto. Si por algún motivo nosotros estamos verificando nuestra información, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos suministros de aporte extendida y compactación de sus bases. Si por algún motivo al analizar esto no nos dan, verificamos, miramos y este valor nos da por encima de ese precio unitario que está ahí, pues podemos escribirle a la entidad, obviamente con soportes, ¿sí? Con un análisis técnico y financiero de por qué ese valor no da 411.000, sino que da más y explicarles el por qué da más, donde se les solicitaría que el valor debe cambiar, ¿cierto? Para que el valor que esté ahí sea un valor competitivo y que sea del mercado. Entonces, pues obvio que eso hay que sustentarlo muy bien, tanto técnica como financieramente, para que la entidad evalúe si sí es real lo que uno está diciendo. En caso tal de que, por ejemplo, uno tenga razón, pues ahí la entidad tiene que parar la licitación porque pues se están ante un ítem que no está cumpliendo con la parte financiera del proyecto y eso va a generar problemas más adelante cuando algún proponente se lo gane, porque puede que la entidad diga que no, que eso está bien y los otros proponentes se presentan y alguien se lo gana, pero a futuro, pues él va a tener problemas, la entidad o él van a tener problemas cuando se ejecute ese proceso, ese ítem, ¿cierto? O la empresa va a perder dinero por ejecutar eso o va a hacer las cosas mal, que no cumplan con la parte técnica del ítem para poder cumplir con el ítem y que cumpla también con el valor, ¿sí? Y me hago entender. Entonces, ¿qué es lo que uno puede analizar en un presupuesto? Entonces empieza a verificar esos valores que son muy representativos. Entonces, mire que hay muchos ítems de un valor significativo que sería importante revisar porque, obvio, si un valor de estos no concuerda con el precio del mercado, pues digamos que uno va a estar en serios problemas como contratista. ¿Por qué? Porque pues básicamente, obviamente esto es un negocio y si uno va a contratar y va a ejecutar un ítem con un precio por encima del presupuesto oficial o por encima del mercado y se lo van a pagar a un precio menor, pues obvio que va uno a perder, ¿cierto?
Entonces, la recomendación especial es poder encontrar en la licitación esos ítems representativos de la licitación, ¿cierto? Si uno no tiene tiempo de analizarlos todos, por lo menos sí tomarse el tiempo de analizar, hombre, este piso granito blanco incluye pegante. Revisar dentro de la información del pliego, acá donde tenemos todos los documentos que nos publica la entidad. Si está el anexo técnico, ¿sí? Mire, acá está el anexo técnico. Buscar a ver si el anexo técnico nos especifica, por ejemplo, si este piso en granito blanco tiene alguna especificación en detalle, algún tamaño, si este pegante es un pegante especial, ¿a qué le llaman pegante? ¿Sí? Poder descifrar que cuando nosotros vayamos a ganarnos, si nos ganamos el proceso y vamos a hacer este ítem, y vamos a mirar ya a fondo ese anexo técnico o los estudios previos que dicen acá, que cuando vayamos a hacer este ítem no nos diga que el piso en granito es el anexo técnico nos dice en detalle que es un piso en granito de pronto muy fino o un pegante determinado que cuando vamos a ver este precio no da, ¿sí? Porque mire que el ítem aquí está muy general, piso en granito blanco y aquí incluye pegante. Pegante, uno dice, ah, cualquier pegante. ¿Cierto? Ahí dice cualquier pegante, pero de pronto en el anexo técnico o en o en los estudios previos, sí nos especifica exactamente qué pegante es. ¿Y qué tal si cuando uno ya se ganó la licitación y todo ese pegante muy específico ya nos supera el valor? Ya, entonces, todas esas cositas son las que se analizan cuando uno está chequeando ese presupuesto. ¿Sí? Por ejemplo, miren este ítem tan importante y tan representativo, el de la pintura tipo coraza. Entonces, se analiza y se verifica que esos precios de verdad estén en el mercado, porque nosotros vamos a pasar unos precios muy similares y muy ajustados al presupuesto oficial para poder pasar un valor, un valor del proyecto, para poder nosotros dar un valor estimado de nuestro proyecto. Y de nuestra propuesta, perdón. Entonces, los valores de nuestra propuesta, ¿cierto? Los oferentes, todos los oferentes, nadie se puede pasar ni un solo centavo del presupuesto oficial. ¿Por qué? Porque este es el presupuesto oficial y este es el valor que tiene destinado la entidad para ese proyecto. Dentro de esta parte les recomiendo, siempre les recomiendo que estos valores los tengan obviamente redondeados o todos bien en cero cero, ¿sí? Que si ustedes aquí ponen un valor de pronto con centavos, digamos, bueno, nosotros para el tema de los pesos, nosotros aquí por el valor de la moneda, pues los centavos no nos representan nada, ¿cierto? Entonces siempre representamos todo y evaluamos todo al peso. Pero entonces siempre que esta operación les dé de verdad cerrado este valor y que cuando sumen todo cerrado, no les vaya a fallar pesos ni nada para, obviamente, pues si están muy cerca del presupuesto oficial, que no se vayan a pasar del presupuesto oficial de la entidad. Bien, entonces, esa parte, ese análisis que se realiza del presupuesto es muy importante, muy importante, ¿cierto? Si no tenemos todo el tiempo, por lo menos la recomendación es analicen los ítems más representativos y los ítems más importantes y más grandes. Analizarlos y entenderlos. Y si están muy abiertos, así como estos, bueno, esta pintura exterior tipo coraza, digamos que está abierta, pero hay varias referencias, pero ya sabe uno que es una pintura exclusiva para exteriores. Pero si hay un ítem muy abierto, entonces revisen el anexo técnico, revisen los estudios previos para identificar si por algún motivo esto de pronto nos especifican
algo en especial en esos documentos, porque en muchas ocasiones los anexos técnicos nos dan información detallada de cada uno de los ítems. En este caso, el anexo técnico no nos da esa información detallada. Ahora, les digo, si uno no encuentra esa información detallada, ¿cierto? Pues cuando más adelante, ya cuando se va, cuando la empresa se ganó el contrato, la entidad pública le dice a uno, esto, bueno, contratista, ya usted se ganó el contrato, me hace el favor y me hace el análisis de precios unitarios de cada uno de sus ítems. Entonces ahí, cuando se hace ese análisis de esos precios unitarios, ahí sí se incluye, ahí sí usted es el que va a colocar en detalle qué piso granito blanco va a poner. Entonces, piso en granito blanco de tamaño, por ejemplo, de, no sé, tamaño de un cuarto, de agregado de un cuarto, o sea, describe el detalle, ¿sí? El tipo de pegante, el pegante que sea conveniente, obviamente que esté ajustado y enmarcado al precio que usted sugirió, ¿sí? Al precio que el proponente sugirió para que vaya cuadrando y ese sí tiene que cuadrar exacto con lo que ustedes propusieron en la licitación. Si ustedes aquí colocaron el precio del proponente era 235.000 pesos, cuando se monte el unitario, ese unitario tiene que dar esos 235.000 pesos. Entonces, pues muchas empresas y muchos proponentes lo que hacen es montar esos unitarios. Obviamente no los van a pedir en la licitación, porque muchas licitaciones solo piden esto, solo piden que entreguen esta hojita firmada aquí por el proponente con los precios y el valor. Esa es la propuesta económica y ya, que entreguen ese listado y este valor. Esa es la propuesta económica. Si se ganan el contrato, entonces sí le van a pedir el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems para identificar qué es lo que se va a hacer, qué materiales, equipos y mano de obra van a utilizar en cada uno de los ítems para poder realizar la actividad. ¿Se entiende esa parte hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, miren que es bastante importante ese análisis de esos ítems, ¿cierto? Para poder decir, ah, bueno, sí, esos precios están acordes al mercado, están competitivos y podemos participar en la licitación. Ahora les voy a mostrar a manera de ejemplo vamos a poner aquí un ejemplo con base, por ejemplo, en ese pliego que estábamos viendo, el de ponedera. Aquí nos dice que el pliego, vamos a ponerlo como ejemplo, nos dice que el factor, que la propuesta económica va a tener un puntaje de 59.5, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo como por entender cómo funciona eso. 59.5. Supongamos que verificaron lo del tema del dólar, ¿cierto? Y de acuerdo a la tasa representativa del mercado del dólar, todo eso, la entidad va a evaluar las propuestas económicas con la media aritmética. Entonces, voy a traer el presupuesto oficial de Ponedera, presupuesto oficial. Vamos a colocarlo acá. Entonces, vamos a suponer que se presentaron tres empresas, tres oferentes, perdón. Sí, a veces uno dice empresas, pero pues son oferentes, ¿no? Porque pueden haber consorcios y uniones temporales. Voy a colocar unos valores menores, ¿cierto? A más o menos para verificar y entender cómo funciona el proceso y cómo reparten esos puntos. Entonces, supongamos que hay una empresa que
llegó con un valor, por ejemplo, sí, 995 estaba por debajo del valor del presupuesto oficial, ¿cierto? Vamos a poner otro valor acá y vamos a poner otro valor más por debajo. Listo. Entonces, se presentaron tres oferentes. Esos son los presupuestos de las propuestas de esos oferentes. Y de acuerdo a esto, a esta información, vemos que el oferente número uno de esos 59,5 puntos máximos que se puede ganar, se ganó 58 según esta fórmula de la media aritmética con esos valores. Este oferente 2 se ganó 59,43 puntos y este oferente 3, que era el más económico, se ganó 59,3. Entonces, ¿a qué viene esto? Si todos los oferentes tienen y tienen todo esto bien, todos estos otros documentos bien entregados, ¿cierto? Entregaron bien cada uno de estos, se ganaron los puntos iguales, todos llenaron los formatos bien, se ganaron los puntos. ¿Cuál es qué es lo que casi siempre sucede? Entregan esta información todos bien, todos se ganan los puntos. ¿Y cuál es la parte que siempre desempata? Por lo general, la oferta económica. Entonces, como para que nos demos cuenta un poquito, la oferta económica, la más barata, no fue en este caso de pronto esto, la que dio el resultado del mayor puntaje. En este caso fue casi que una que está en medio de esas, de la más alta y de la más barata, la que tuvo el puntaje más alto de acuerdo a la fórmula, a los parámetros de la fórmula, ¿sí? De esa manera es que la entidad evalúa, evalúa reparte los puntos a las ofertas. De esa manera es que lo hace. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Si alguien, digamos, se acerca mucho más al presupuesto oficial. Mire que si de pronto alguien se acerca mucho más al presupuesto oficial, la, ya a la oferta uno, que es la que tiene un valor intermedio entre las dos, es el que se gana el mayor puntaje. Ahora, los pliegos de condiciones especifican, por lo general especifican que uno no puede estar por debajo y en muchos casos es causal de rechazo, uno no puede estar por debajo del 5% del valor de la propuesta o del valor del precio unitario, ¿sí? Entonces uno no puede llegar a poner precios muy bajos porque es penalizado, ¿sí? Miremos cuánto sería. O sea, por ejemplo, en este caso, para este ejemplo que estamos viendo, una propuesta que llegara por debajo de este valor, si fuera el caso del pliego, que por lo general es así, el 5%, en algunos es el 3%, esto, una propuesta por debajo de este valor sería rechazada de una vez. Es una causal de rechazo. O a veces nos colocan el 3%. Entonces a veces nos dicen, no se pueden bajar de este porcentaje, el que especifique el pliego. ¿Y por qué hacen eso? Simplemente hacen esto para que las, los oferentes todos estén dentro de un rango de valor que se asegure que cuando se vaya a hacer la obra se tenga la calidad que se requiere, ¿sí?
porque usted de pronto se puede bajar, si no hubiese ese control y fueran otras las medidas, y uno dice, no, es que yo la obra sí la puedo hacer con 944 millones, y se bajan 60 millones, van a decir, bueno, ¿por qué? Bueno, muy seguramente él va a utilizar materiales de diferente calidad o van a utilizar de alguna otra forma los materiales o en los ítems que se van a desarrollar los van a hacer de una calidad menor que les cuesta menos realizar esa actividad. ¿Sí? Entonces, por eso, en los pliegos de condiciones, lo Mano, más ya para que general, no entendiera. ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces en los pliegos de condiciones siempre nos dicen que no se puede bajar, dicen por encima o por debajo. Obviamente por encima pues nadie lo va a hacer porque pues no es lógico que se haga, pero dicen por encima o por debajo de tanto por ciento. Lo más normal es que sea el 5% o el 3% en el valor de los precios unitarios, ¿sí? En el valor de los precios unitarios. Más o menos, ¿qué parámetro les puedo yo decir que se maneja para decir en qué valor puedo estar yo, esto, más o menos, o sea, qué valor puedo tentativamente tratar de montar mi propuesta? Bueno, eso es muy relativo. Hay algunas personas o hay mucha gente que dice que uno siempre que tiene que trabajar la propuesta entre el 1 o el 2% por debajo del presupuesto oficial, que eso le da cierto parámetro para poderse ganar la mayoría de los puntos. Puede que sí, pero esto, pues, si se presentan, digamos, aquí yo esta hojita de cálculo a manera de ejemplo la puse para 10 oferentes, ¿sí? Que, digamos, 10 oferentes quedaron habilitados y esos 10 oferentes les calificaron la propuesta, pero puede haber una licitación de 50 60 oferentes, ¿sí? Entonces van a haber una cantidad de valores y pues va a ser muy ajustado esto. Y pues digamos que ahí sí, como decimos en muchos casos, pues ya es mucha suerte poder llegar y darle al puntaje mayor con una gran cantidad de oferentes, ¿cierto? Entonces algunas personas dicen que entre el 1 y el 2% sería un rango muy equilibrado para poder tratar de ganarse esa cantidad de puntos. ¿Alguna pregunta? Podríamos mirar, vamos a pasar aquí, esta es otra fórmula de las que nos mostraron ahí en los pliegos. Vamos a poner aquí a manera de ejemplo como para que lo miremos. El valor, por ejemplo, mire que acá, si fueran estas las propuestas para ese valor, si fueran estas las propuestas, digamos que esta creo que es la que más puntos se gana, cercanos a los 59,5. Y esta básicamente sería la que más cercana estuvo, y perdón, la que más puntos ganó, y no es la más cercana al valor del presupuesto oficial, ni tampoco es la más económica, ¿no? Pero sí es una de las más altas. Entonces, esos valores, esa información, vamos a tratar de hacerlo aquí también, 39,5, el presupuesto oficial. Bueno, acá en esta fórmula, digamos que el oferente 2 con este 9,97 se ganó la mayoría de los puntos, pero en esta fórmula ya él no se los gana, se los gana el siguiente oferente, mire, el más alto. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué fórmula va a utilizar la entidad
y vamos a tomar este ejemplo aquí para la uno a ver cómo cambiaría. Dependiendo de cómo la entidad evalúe, pues asimismo, pues cambia la información. Aquí también se la gana. Ah, no, aquí se la gana la más, no, no es la más barata. Pero por punto uno se lo gana más la oferta 4. La oferta 4 ganaría 59,48 puntos de 59,50 posibles. Y entonces, dependiendo de cómo se vaya a evaluar, pues digamos que ahí sabemos qué suerte tenemos, ¿sí? Con el proceso de la licitación. Mire que ahí están los tres valores en las tres fórmulas y eh, reparten los puntos de diferente manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la oferta económica? Entonces, esa oferta económica es nuestro sobre número 2, ¿sí? El pliego nos especifica cómo debemos entregar esa oferta económica. Mire que acá en lo que le pedí al chat GPT nos dice que la oferta económica, ¿cierto? Se entrega un CD en formato Excel. Bueno, ahí dice CD porque esto era muy viejo, ahora ya pues es una USB con la información de la propuesta económica en físico y también en medio magnético que se debe entregar. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno,